El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. La enseñanza de esta noche se titula Enfermedad de Ezequías. Le voy a leer la palabra del Señor en Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En este capítulo, el tema gira alrededor de la enfermedad de Ezequías y su sanidad. Se relatan los siguientes eventos. Ezequías oró y su vida fue prolongada. El sol retrocedió 10 grados como señal de esa promesa. El profeta Isaías predijo el cautiverio babilónico, y por último Ezequías murió y Manasés su hijo ascendió al trono de Judá. Como veremos más adelante en nuestro estudio, Ezequías se enfermó y creyó que la hora de su muerte había llegado. Oró que el Señor le sanara, y Dios oyó su oración. Ahora creemos que este es un caso que quizás hubiera sido mejor que hubiera muerto en el tiempo señalado, pues veremos que después de su mejoría, Ezequías cometió 3 hechos insensatos, y fueron los siguientes. Primero, permitió que los embajadores de Babilonia vieran todos sus tesoros. En segundo lugar, engendró a Manasés, quien llegó a ser el peor de todos los reyes. Y en tercer lugar, el corazón de Ezequías se llenó de soberbia. Tengamos en cuenta que Ezequías fue un rey extraordinario. Después de David, no hubo otro como él. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que David su padre hizo. Ese fue el testimonio de Dios sobre él. Amén. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 21? Amén. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Como podemos ver, hermanos, en el capítulo anterior, vemos que como la palabra de Dios nos enseña de que Ezequías, oró. El rey de Asiria, vemos que venía contra Judá para acabarlos, pero vemos que sin embargo, vemos que dice la palabra del Señor que Ezequías oró y se con todo su corazón al Señor, él y el profeta Isaías. Pero yo también me imagino que también todos los del pueblo de Judá también estaban orando junto con ellos. Y vemos de cómo el Señor le respondió a esa oración, dice que el Señor le respondió. ¿Por qué? Dice, porque él oró con todo su corazón, dice. Y vemos que también, como dice la palabra, como dijo nuestro hermano Lorenzo, que donde estén 2 o 3, dice, unidos, dice, ahí estará el Señor. Y el Señor, ¿qué hace? El Señor escucha la oración cuando lo hace de todo corazón. Pero sin embargo, vemos que en este capítulo, vemos que está diciendo que después de que pasó eso, vemos que él cayó enfermo. Yo me puedo imaginar que él ni tan siquiera pasó por su mente de que estaba enfermo o de que esto iba a pasar. Vemos que él estaba preocupado quizás por lo de la guerra, pero luego vemos que él estaba feliz de que el Señor lo había liberado, pero vemos que sin embargo dice que vemos que cayó enfermo, dice, y iba a morir, dice. Ahora vamos a ver lo que el Señor va a hacer en su vida. Esta enfermedad de Ezequías se relata 3 veces en las Escrituras. La tenemos aquí en este capítulo 20 del segundo libro de Reyes. También en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, y finalmente en el capítulo 38 de la profecía de Isaías. Ahora, cada relato nos proporciona un detalle adicional a la imagen total. Creemos que fue una tarea difícil para Isaías comunicarle una sentencia de muerte al rey Ezequías. Sin embargo, la sentencia de muerte está sobre cada uno de nosotros, aunque no sabemos el día y la hora de su cumplimiento. ¿Alguien me puede leer Hebreos 9 del 27 al 28? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Vemos como dice la palabra del Señor, dice que todos, dice, nosotros estamos que todos vamos a morir que una sola vez. Pero de ahí dice que si nosotros morimos conforme
los caminos del Señor, vamos a qué, cuando el Señor venga a su segunda venida, vamos a vivir qué, eternamente, para siempre, si hacemos las cosas que al Señor le agradan. Por eso, como dice la palabra del Señor, nosotros en todo tiempo tenemos que estar qué, preparados para ese momento, preparados porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir. Y también debemos de estar preparados, ¿por qué? Porque qué tal si fallecemos, qué tal si esta noche saliendo del servicio nos pase algo y fallecemos. Esa era la voluntad del Señor, pero si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, nosotros sintámonos alegres. ¿De qué? De que vamos cuando resucitemos en la segunda, vamos a estar con el Señor, vamos a vivir eternamente. Por eso, como dice la palabra del Señor, que nosotros en todo tiempo debemos estar preparados, esperando la segunda venida cuando el Señor venga. Y no tener miedo. Así también como nos dice la palabra del Señor, dice que es necesario que seamos bautizados. ¿Para qué? Para que nazcamos de nuevo, para que vivamos una vida nueva, conforme y agradable ante el Señor. Vemos que si nosotros hacemos ese mandamiento, porque es un mandamiento que el Señor nos manda a que nos bauticemos de nuevo, para que nos bauticemos, para que nazcamos de nuevo, nosotros debemos de hacerlo. Para aquellas personas que no están bautizadas, se deben de preparar, ellos deben de aquí hay alguien que no está bautizado, debe de ponerse a pensar en eso, que vemos que el Señor les está hablando también, porque como les digo, la palabra nos dice que debemos estar preparados en todo tiempo, y si nosotros necesitamos bautizarnos, debemos de hacerlo, porque es un mandamiento que el Señor nos dice. ¿Para qué? Para que si nos pasa algo, estemos felices, que cuando volvamos a la segunda venida, cuando el Señor venga a la segunda venida, vamos a estar con el Señor y vamos a reinar para siempre. Esta es una cita divina. Aún si cada uno de nosotros supiéramos el momento exacto en que vamos a morir, no cambiaríamos nuestro modo de vivir. En fin, debemos vivir sabiendo que esa será la meta final. Sin embargo, cosas que hagamos agradables delante de Dios pueden ser cosas favorables, como las de Ezequías. Miremos el siguiente pasaje. ¿Alguien puede leer Segunda de Reyes 20 del 2 al 3? Amén. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Amén. Vemos que cuando el profeta Isaías le comunicó al rey Ezequías de que iba a fallecer, vemos que fue lo que él hizo. Dice que vemos que se puso su rostro a la pared, dice que, y oró al Señor, dice. ¿Qué? Pero oró, dice, con todo su corazón, dice, y diciéndole al Señor las cosas buenas que él había hecho. Y vemos que aquí vemos cómo más adelante vamos a ver cómo el Señor responde esa oración que también hace Ezequías. Vemos que es la segunda vez que el Señor le responde a Ezequías y lo salva. Pero vemos que el Señor le responde. ¿Por qué? Porque Ezequías, dice la palabra del Señor, que hacía todo conforme dice que era la segunda persona como David. El Señor lo amaba. ¿Por qué? Porque él hacía lo bueno. Por eso, y también la palabra del Señor nos dice que si nosotros hacemos lo bueno, no nos preocupemos si tenemos problemas, o si quizás en algún momento de nuestra vida pasamos así como lo que está pasando Ezequías. Nosotros sintámonos confiados en el Señor, en que si le pedimos a Él nos va a mandar nuestra sanidad también. Pero como les digo, nosotros debemos de serle fieles al Señor, y debemos de serle obedientes. Si vemos que la palabra del Señor nos dice que hagamos tal cosa, nosotros debemos de hacer conforme a la palabra del Señor. Vemos que de ese modo estamos haciendo agradables ante los ojos del Señor, y cuando nosotros le pidamos algo, como somos hijos obedientes a Él nos va a responder. Vemos que así como nuestros hijos, si nuestros hijos se portan bien, y si nuestros hijos nos piden algo, nosotros le vamos a dar lo que ellos nos piden. Pero si nuestros hijos no se portan bien, hacen lo que ellos quieren, cuando los mandan no hacen caso, ¿ustedes le van a cumplir sus caprichos cuando ellos les piden algo? No, ¿verdad? Yo pienso que ni un padre haría eso. Imagínense entonces, si nosotros hacemos las cosas bien ante el Señor, nosotros somos hijos del Señor, el Señor nos va a responder. Pero si nosotros no hacemos las cosas agradables ante los ojos del Señor, el Señor tampoco nos va a responder. Creemos comprender cómo se sintió Ezequías. Supóngase usted que le afirmaran que tiene una grave enfermedad y que ni usted ni el médico supiera cuál será el resultado. El doctor John McGee dijo que durante su ministerio ha visitado a quienes sufren de cáncer. A él le fue posible comprender cómo se sentirían, pero
Dijo que nunca se le pasó por la mente que algún día él también lo padecería. Confesó que se quedó aturdido cuando el médico le informó que tenía esa enfermedad. No lo podía creer. Cuando finalmente tuvo que aceptarlo, los médicos no le pudieron dar ninguna seguridad de que le podrían sanar completamente. Y añadió que esa experiencia le hace a uno cambiar sus valores y prioridades, y que entonces el deseo de vivir de tal manera, y entonces él deseó vivir de tal manera que agradara al Señor. Como les decía, nosotros debemos de vivir una vida agradable al Señor, y debemos de estar conscientes en todo tiempo que así como tenemos la vida hoy, mañana quizás no la tengamos. Pero como le digo, tengamos la certeza que si vivimos y hacemos todo lo que el Señor nos manda, tengamos esa certeza que en la segunda venida del Señor, si estamos en vida, el Señor nos va a levantar. Pero si estamos muertos, el Señor también nos va a levantar. ¿Para qué? Para ir a gozar de la vida eterna. Imagínense nada más cuando el libro de la vida sea abierto y diga, ven, bendito, y hijo, ven a gozar conmigo aquí de la eternidad. Imagínense, sintámonos contentos, pero como le digo, debemos vivir una vida agradable al Señor. Continuando con nuestro relato, diremos que Ezequías comprendió que solo Dios podía ayudarle. Cuando se dirigió a él en oración, le recordó el Señor que había vivido ante él haciendo lo que a él le agradaba. Ahora observemos lo que Dios hizo. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 20 del 4 al 6? Amén. 2 de Reyes 20, 4 dice: Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Como podemos ver aquí, la respuesta de Dios inmediata. Vemos que antes de que el profeta Isaías se saliera al patio, a la mitad del patio, dice que vemos que el Señor le respondió, dice, la oración que le había pedido Ezequías, el rey Ezequías. Vemos lo hermoso que es el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que a un corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. Así igual de nosotros, en cualquier necesidad o en cualquier circunstancia que estemos pasando, si nosotros quizás le fallemos al Señor, pero si nosotros venimos arrepentidos con un corazón contrito y humillado, el Señor no nos va a despreciar, el Señor va a oír nuestra oración. Eso va a hacer que el Señor abra las puertas del cielo y escuche, ponga atención a nuestra oración cuando nosotros lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser pues siervos de Dios, no debemos de ser como los fariseos, que vemos que ellos se paseaban en las plazas y gritaban en voz alta, oraban, se creían nada para que el pueblo los mirara. Vemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros no seamos así, nosotros seamos todo lo contrario. Nosotros cuando hagamos las cosas algo para Dios, hagámoslo en secreto. No necesitamos decirlo al mundo para que el mundo nos halague. Con que Dios nos bendiga, eso es suficiente. Y eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Y como le digo, si queremos que el Señor actúe en nuestras vidas, si queremos que el Señor responda a la oración que nosotros le pedimos, nosotros debemos hacerlo con todo nuestro corazón y debemos de humillarnos ante el Señor para que el Señor oiga nuestras plegarias. ¿Por qué el Señor amaba al rey David? ¿Por qué el Señor siempre lo bendecía? Porque vemos que dice la palabra del Señor que el rey David se humillaba ante el Señor. A él no le importaba si la gente se burlaba, si la gente se reía. Él lo hacía ¿para qué? Para darle la gloria y la honra al Señor. Vemos que, como dice la palabra del Señor, cuando él entró danzando hacia Jerusalén, cuando traía el arca del pacto, vemos que él se quitó su ropa, dice que él no se puso a pensar en la gente que lo estaba mirando, sino él lo hacía ¿para quién? Para el Señor. Vemos que así debemos hacer nosotros cuando vengamos aquí, no a quitarnos la ropa, si nosotros vengamos aquí a la presencia del Señor, si el Señor nos pone en nuestro corazón de que nosotros le dancemos, ¿qué vamos a hacer nosotros?
la vamos a danzar. Si se pone en nuestro corazón que brinquemos, que hablemos en lengua, nosotros debemos de hacerlo. No nos vamos a pensar, oh, pero ahí está mi hermano y nos va a mirar y qué tal y al rato va a andar hablando de mí o se va a burlar. Nosotros no pongámonos a pensar en lo que van a decir los hermanos, y nosotros al contrario, si queremos que el Señor haga algo en nuestra vida, nosotros debemos de obedecer al Señor. Si el Señor pone en nuestro sentir hacer, brincar, saltar, danzar, hagámoslo para el Señor, porque no lo estamos haciendo para los hermanos, lo estamos haciendo para Dios. Y de esa manera el Señor se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros hacemos lo que sentimos, porque de esa manera el Señor nos habla. El Señor había visto las lágrimas de Ezequías, además que Dios se agradaba del alma que se arrepiente. Y estamos seguros que Él ha visto las lágrimas suyas y las mías. Y el Señor le informó al rey que sería sanado y que su vida sería prolongada durante unos 15 años más. Anteriormente ya habíamos hablado de otro personaje llamado Acab, que también había hecho lo malo delante de Dios, pero cuando se dio cuenta que lo que le iba a ocurrir, se humilló. Ahora, ¿quién era Acab, hermano Lorenzo? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que hizo Acab? ¿Quién era el rey qué? Era un rey muy malvado, decía la palabra del Señor. ¿Alguien puede leer Primera de Reyes 21, del 27 al 29? Sí. Amén, hermano. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Si ustedes se recuerdan esa historia de cuando el profeta Elías le profetizó a Acab que el Señor iba a traer destrucción a su casa porque él había sido cómplice, aparte de que él era un rey malvado, había sido cómplice de un asesinato, que había matado a Nabot por su viña. Vemos que Nabot, dice la palabra de Dios, que no era una persona buena, pues, pero sin embargo él, porque no le quiso vender la viña, lo mató. Pero vemos que la misericordia del Señor dice que aunque él era un rey muy malvado, que hacía cosas perversas, dice que no hubo otro rey que fuera tan malvado como él. Vemos que el Señor dice, cuando él se humilló, dice, ¿qué hacía? ¿Qué hizo acá? Dice que ayunó, dice, se humilló, dice, ante el Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice, por cuanto él hizo eso, dice, no traeré el mal en sus días. Dice, sino después, dice, cuando él muera, cuando estén sus hijos, dice, ahí voy a traer el mal para el pueblo de Israel. Vemos que, imagínense, si el Señor oyó la oración de acá por todo lo que él hizo, imagínense nosotros que estamos sirviendo a Dios y tratamos de que el Señor tratamos de que agradar al Señor. Imagínense que si nosotros nos humillamos ante el Señor, ayunamos, oramos, el Señor no va a oír nuestra oración. Yo pienso que sí, porque si el Señor oyó esa oración de ese rey que era tan perverso, imagínense, el Señor puede oírla de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer así como él hizo, tenemos que humillarnos, tenemos que ayunar. Vemos que dice la palabra, vemos que aquí dice en los anuncios, dice que debemos de humillar que sea un día a la semana. Pero si a usted le nace en su corazón ayunar más de un día, si usted quiere que el Señor se manifieste realmente en su vida, o que si usted tiene una petición, no nada más tiene que ayudar en lo que la necesidad que está pasando, no, sino tiene que tratar pues de hacerlo continuamente. Vemos que el Señor a eso le agrada a él, y vemos que así el Señor lo va a ir bendiciendo más conforme a lo que uno haga. Así como decía Job, cuando vemos que a Job le llegaron la destrucción a su casa, vemos que fue lo que él hizo. Aprendamos también de él, de que vemos que hizo, no solo en las buenas te voy a alabar, dice, sino también en las malas, dice. Así nosotros en todo tiempo, no nada más en las cosas buenas, sino cuando estemos pasando en las tempestades, como dice, también en ese tiempo hay que alabar al Señor, para humillarnos ante el Señor, para que Él se manifieste en nuestras vidas. La recuperación de Ezequías. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 27? Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Amén. Dios usó medios naturales para sanar a Ezequías, pero también usa medios sobrenaturales
El apóstol Santiago dijo en Santiago 5 del 13 al 15, ¿alguien me lo puede leer? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Como podemos ver también, hermanos, aquí la palabra del Señor nos está dando otro ejemplo de que el Señor nos puede sanar por medio de doctores, o también nos puede sanar de manera sobrenatural. De la manera que nosotros menos nos esperemos, el Señor nos puede sanar. Pero sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pedirle al Señor. En todo lo que nosotros necesitemos, pidámosle al Señor. Él puede obrar de muchas maneras en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Santiago, dice que si alguno está afligido, haga oración, dice. ¿Por qué? Porque por medio de la oración el Señor se manifiesta. Y si alguno si alguno está alegre, dice, cante alabanza. Vemos que también en las alabanzas, ¿qué pasa? En las alabanzas también se manifiesta el Señor. Vemos que el rey Saúl, dice la palabra del Señor, que cuando él desobedeció al Señor, el espíritu del Señor se apartó de él, y el Señor mandó un espíritu, dice, maligno a la vida del rey Saúl. Pero sin embargo dice que él no podía estar en paz. Dice que la palabra del Señor que lo único que lo podía hacer que él estuviera en paz era cuando él mandó a llamar al rey David, y el rey David le tocaba el arpa. Por medio de la alabanza, dice que vemos que hacía que ese espíritu, dice, inmundo, dice, salía, dice, y era donde él podía encontrar esa paz. ¿Por qué? Porque por medio de la alabanza el Señor también se manifiesta. El Señor nos puede sanar, dice, de muchas maneras, o el Señor nos puede hablar de muchas maneras, se manifiesta el Señor. Igual dice que si alguno está enfermo, dice que puede llamar a quién, al pastor o a los hermanos que oren por él. Pero sin embargo hay algo que dice aquí que es la clave, que yo pienso que lo que uno necesita para que uno pueda ser sano. Dice que la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Dice, la fe es lo único que en realidad puede hacer que, si nosotros necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas, si nosotros le pedimos al Señor algo con fe, el Señor va a obrar en nuestra vida. Si nosotros estamos enfermos, si oramos sin fe, no vamos a ser sanados. Pero si oramos con fe, en el nombre del Señor Jesús, vamos a ser ¿qué? Sanos. Vamos a obtener esa sanidad en el nombre del Señor Jesús cuando lo hacemos con fe. Y más si venimos, si oramos, si nos humillamos. Vemos que si venimos, si oramos, si nos humillamos, si le clamamos al Señor, pero sobre todo si lo hacemos con fe, el Señor va a oír nuestra oración, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Por supuesto, estas indicaciones no incluyen en modo alguno la intervención del médico. Al principio general es que los dirigentes de la iglesia también deben ser llamados para que puedan orar por el enfermo. Creemos que su enfermedad bien pudo haber sido cáncer. Dios le anunció la prolongación de su vida y al mismo tiempo le dijo que se pudiese un producto natural como la masa de higo sobre su llaga. Es evidente que Dios es soberano para sanar directamente o para utilizar medios naturales terapéuticos. Los tratamientos y las medicinas no están en contradicción con la intervención de Dios. No olvidemos que cuando nos encomendamos a Él, confiamos que Él controle el proceso de nuestra recuperación. Amén. Vemos aquí también, el Señor nos puede sanar de diferentes maneras. Nos puede sanar inmediatamente de una manera sobrenatural, o también puede obrar conforme a los doctores. Como vemos el caso del hermano Luis, se quebró los brazos. Dios lo pudo sanar instantáneamente, pero también el Señor está usando también aquí a los médicos, a los doctores, que ya él le pusieron algo en su brazo. Vemos que de esa manera él está siendo recuperado, pero también el Señor está obrando en su brazo para que él sea sano. Sí. Amén. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 28? Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanara?
y me subiere a la casa de Jehová al tercer día? Amén. A lo que yo puedo entender aquí en este versículo, vemos que ya el profeta Isaías ya le había dicho que el Señor lo iba a sanar. Pero si nos damos cuenta, vemos que él como que todavía no cree muy bien. Él vemos que pide una prueba. Sin embargo, vemos que él ya había rescatado al pueblo de Judá antes. Él le había hecho milagros y sin que él le pidiera otras cosas. Vemos que el Señor ya lo había sanado. Pero vemos que cuando era algo de su vida, quizás él dudó un poquito. Y vemos que le pide una prueba. Pero sin embargo, vemos que el Señor sí le mandó la prueba, porque para el Señor nada es imposible y él puede hacer todo. Ezequías pidió una señal que mostrara que su vida sería prolongada. Pero recordemos que no siempre será la voluntad del Señor prolongar una vida. En la iglesia primitiva, por ejemplo, Santiago fue un mártir ejecutado por Herodes. Por otra parte, Pedro fue liberado de la cárcel. Ahora, no sabemos por qué uno fue liberado mientras el otro tuvo que morir como un mártir. Todo eso depende de la providencia de Dios y queremos que su voluntad sea hecha. Debemos orar para que Dios nos humille y nos ayude a aceptar su voluntad, para que nuestros deseos estén en armonía con sus propósitos para nosotros. Pero, por otra parte, creemos que podemos decirle a Dios lo que pensamos o deseamos con respecto a una determinada situación y luego podemos descansar confiadamente sabiendo que Él controla la situación particular. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 20 del 9 al 11? Dice, respondiendo Isaías, esta señal tendrá que Jehová de que era Jehová esto que has dicho, avanzará la sombra Dios grados o retrocedora 10 grados. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra volverá atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Amén. Amén. Vemos que sin embargo dice Ezequías, el rey Ezequías pidió una prueba. Vemos que aunque para el rey Ezequías la prueba que él había pedido al Señor, para él esa prueba podía ser imposible, pero vemos que para el Señor nada es imposible. Y vemos que sin embargo él hizo ¿qué? Él hizo que el tiempo retrocediera para atrás. Cuando él miraba quizás su sombra enfrente, él hizo que el tiempo retrocediera atrás, y cuando ya saben ustedes que antes, o sea, como va pasando el día, nuestra sombra está atrás y ya luego va para enfrente. Vemos que el Señor hizo que retrocediera el tiempo para que él se diera cuenta. Esa era la señal que el Señor le iba a dar de que sí iba a ser sano. En el libro del profeta Isaías podemos confirmar las palabras escritas también, dando credibilidad a estas palabras que Dios confirma lo que dice. Se cumple, confirma lo que dice. Si cumple. Veamos que también las palabras en Isaías 38 del 7 al 8. ¿Alguien me lo puede leer? Y esto le será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho, he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén. Como les decía, quizás para nosotros, para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Vemos que Dios se puede, nosotros a veces quizás le pedimos algo al Señor y quizás el Señor nos da lo que nosotros le pidamos, pero nosotros quizás nosotros no le creemos al Señor porque nosotros vemos que esto es imposible, no lo podemos hacer así. Pero si el Señor dice que es así, así va a ser. Solo nosotros tenemos que creerle al Señor para que las cosas se hagan conforme a lo que el Señor hace. Vemos que como te recuerdan de Sara y Abraham, Sara era estéril, pero vemos que era imposible para el Señor. Vemos que el Señor
le dijo que ella iba a quedar embarazada y iba a dar un hijo, que iba a ser, que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y vemos que sin embargo, aunque Sara se rió, no creía, dice, hay algo imposible para Dios, dice, nada imposible para Dios. Igual el profeta Samuel, su mamá era estéril, tampoco podía tener hijos, pero sin embargo también Dios miró la oración de Ana, dice, ¿y qué pasó? Dice, cuando ella se humilló ante el Señor y el Señor oyó su oración, vemos que el Señor se manifestó en su vida y ella pudo tener un hijo. Y vemos que fue lo que hizo ella, lo entregó en la mano del Señor, porque así ella se lo había prometido al Señor. Pero vemos que esa también es la vez que el Señor responde a la oración cuando una persona se humilla ante Él. Y lo que para nosotros, lo que para el hombre parece imposible, para Dios nada es imposible. Amén. En los estudios pasados también que tuvimos sobre Gedeón, cuando se negaba a obedecer a Dios, pide una prueba al igual que lo hizo el rey Ezequías. ¿Alguien me puede leer Jueces 6 del 36 al 40? Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y secó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, así aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Vemos que en aquellos tiempos de la época de Gedeón, vemos que el Señor no había reyes en Israel, sino dice la palabra del Señor que habían jueces. Y vemos que en ese tiempo dice el pueblo de Israel era atacado. Y vemos que el Señor le dijo a Gedeón que lo iba a utilizar a él para que salvara a su pueblo Israel. Sin embargo, vemos que Gedeón no quiso, tenía miedo, él no quería hacerlo, decía, no creo que tú vayas a salvar a Israel por medio de mí, dice, por medio de mi mano. Vemos que sin embargo él le pidió una señal. Otra señal que vemos que él que pide aquí en la Biblia, que quizás para ellos parecía imposible, pero como les digo, para Dios nada es imposible. Y vemos que él pidió, dice, que un vellón que solo el vellón, dice, quedara mojado, dice, un vellón de lana. Y vemos que el Señor hizo esa noche, dice, conforme a lo que él había pedido. Y todavía él no conforme, dice, que le pidió la segunda vez, pero al revés, dice, que todo quedara mojado, solo el vellón que quedara seco. Y el Señor otra vez le habló conforme a la palabra. Y vemos que así él pudo entender que el Señor lo quería usar en realidad para salvar a su pueblo. Y ahora nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos va a hablar? Nosotros no tenemos que esperar que el Señor nos hable de tantas maneras. Si nosotros en algún momento de nuestras vidas sentimos que el Señor nos habla en nuestra vida, nosotros debemos de actuar. Si vemos que quizás como a veces suben los predicadores, vienen diferentes predicadores y vemos que alguien trae o uno a veces siente que el Señor nos habla, vemos que nosotros no seamos así como él, no le pidamos al Señor otra prueba, que solo nos baste con una, dice, que tengamos fe en que el Señor nos está hablando. Pero si nosotros decimos, sí es cierto, el Señor nos está hablando, nosotros tenemos que actuar. Y si nosotros actuamos de la manera que el Señor nos habla, vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque el Señor va a responder nuestra oración. Y como le digo, debemos de ¿qué? De humillarnos ante el Señor. Debemos de orar. Dice el profeta Joel, también decía que dice que cuando el pueblo de Israel pecó ante el Señor, dice que el Señor le decía, dice, no quiero que rasquen sus vestidos, dice, sino quiero que vengan todos a mí, dice, y rasquen su corazón, dice. ¿Por qué? Porque el que se humilla, dice, ante el Señor lo va a exaltar. Así, hermano, en esta noche les invito a que se pongan de pie. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.
rostro, Señor. Sé que estás aquí.